De vuelta con Cerrando la Noche y de inmediato vamos a conversar con nuestro invitado de hoy. Hace un tiempecito estaba muestra de él, pero por compromisos él no había podido acompañarnos. Y finalmente pudimos pactar el día, y el día es hoy para conversar con el doctor Fabián Melo. Fabián Melo no solo es un importante abogado de la República Dominicana, sino también es un educador. Él me dice profesor universitario, no es un educador, porque inclusive en cada una de sus intervenciones públicas siento que hace una labor de pedagogía para que la gente pueda entender lo que él quiere transmitir. Y esta noche, con el doctor Melo, vamos a conversar sobre un tema importante que en las últimas semanas había estado ocupando los principales titulares, que es la ley de extinción de dominio en la República Dominicana. Una nueva figura que inauguramos y que con el doctor Fabián Melo vamos a tratar de entender qué es la ley de extinción de dominio. Buenas noches, doctor. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, queridos amigos. Ciertamente estamos tratando de ponernos de acuerdo para cumplir con este espacio que siempre le damos seguimiento. En el día de hoy estamos aquí a sus órdenes, como un guardia, a las órdenes de ustedes y de su querido público. De entrada, bienvenido Fabián Melo. Nos gustaría que le explique a la audiencia de Cerrando la Noche qué es la extinción de dominio, porque a veces utilizamos muchos términos como si la generalidad de la gente conociera los conceptos. Vamos a empezar por ahí. Si nosotros pusiéramos de ejemplo un bien cualquiera, un carro, una casa, una finca, una aeronave, y decimos que ese bien lo tiene A, B o C, para no decir un nombre, porque los nombres se repiten mucho. Esa persona tiene un uso, un goce, un disfrute de ese bien y un dominio de ese bien. Lo que acontece que mediante la extinción de dominio se regula lo que es quitarle el dominio a esa persona de ese bien, porque se entiende que ese bien, que ese patrimonio, tiene un origen ilícito o está vinculado con una infracción de la que están incluidas en el catálogo que la ley incluye. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado, en función de principios que están debidamente regulados, tanto legales como constitucionales, y pongo de ejemplo el orden público y la buena costumbre que están en el Código Civil y que están en la Constitución de la República, mediante leyes de orden público el Estado puede disponer de un bien que esté en manos de un tercero si ese bien está vinculado con un ilícito. Eso es lo que es la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio, entonces, persigue que el Estado pueda recuperar un bien que tiene un origen ilícito. Claro que sí, esa es la naturaleza de la ley. Ya. ¿Y por qué en las discusiones se estuvo hablando de que esa ley atenta contra el derecho de propiedad? En principio, esa es una discusión que yo le llamaría ad infinitum, porque en todos los países donde se ha aprobado una ley de extinción de dominio es recurrente. No importa que ya tengamos montones y toneladas de precedentes sobre eso, siguen reiterando el mismo argumento. La propiedad como derecho adquirido ni siquiera está en la antigüedad del derecho. Usted busca los derechos adquiridos en el derecho romano y no lo va a encontrar.
el criterio de derecho adquirido surge con la Revolución Francesa y empezó a ser desarrollado por juristas que entendían que había que quitarle ese poderío que tenía el Estado en ese momento que surgió esa discusión, para drenarle un poco esa autoridad en relación a la disposición de los bienes de las personas y de las negociaciones que hacían las personas. Pero en el caso de la extinción de dominio, hay que decir que, por ejemplo, en la cultura anglosajona existe la extinción de dominio en el ámbito civil, en los negocios privados de hace mucho tiempo. Es una cultura. Y Alemania también tiene una disposición para disponer de los bienes de la persona cuando hay alguna vinculación con ilícito. En Latinoamérica, el primero que hizo eso fue Colombia, y al momento de aprobarse la ley surgieron acciones de constitucionalidad sobre ese tópico, de que esa ley violaba el derecho de propiedad, y resulta que esa acción de constitucionalidad fue rechazada en función de que el Estado podía disponer de un bien que estaba vinculado con un ilícito, porque la Constitución no legitima ningún acto ilícito ni ningún bien que provenga de un acto ilícito. Entonces, no hay tal atentado contra el derecho de propiedad a partir de ese criterio, doctor. No lo hay, y también aquí hay una decisión que se produjo, quizá más adelante la podamos ver, en relación a una ley que se aprobó en el 2007, que todos la conocemos, es la 187 sobre el pasivo laboral. Y esa ley extinguió, usa el término extinción. Extinguió el pasivo laboral hasta el 2005 y se aprobó en el 2007. Quienes defendieron la ley en la Suprema Corte, porque se introdujo una acción de constitucionalidad, fueron Milton Ray Guevara, hoy presidente del Constitucional, y Eduardo Jorge Prat. Y ellos en ese entonces desarrollaron la teoría o la doctrina de los efectos de la ley en el tiempo, y entendían que por orden público el Estado podía disponer de efectos que no se habían consolidado, que eso es lo que reza la teoría desarrollada por Paul Rubier, y ellos la conocen muy bien. En ese sentido, ya nosotros tenemos precedentes desde antes de existir la ley de extinción de dominio, de haberse aplicado como doctrina, y si ahora ya tenemos una ley que está debidamente respetando el debido proceso, respetando toda la garantía de derechos, porque se le permite a una persona que vaya a un tribunal a demostrar su buena fe. Sin embargo, en ese entonces no se le garantizó a la persona que fuera a defender esos derechos laborales adquiridos, y simplemente se extinguieron sin haber una ley como la tenemos ahora, que tiene rango constitucional. En el caso, escúchame Junior, en el caso de esos bienes incautados o que pasan a mano del Estado, ¿quién lo administra? ¿Se creó un organismo para eso? ¿Pasa a la Procuraduría General de la República? ¿O pasa como en el caso de la Dirección General de Drogas? En el caso de lavado de activos de droga, que eso va a la dirección, va a una institución que es quien pues distribuye esos fondos, y se le pasa a varias instituciones del Estado, entre ellas la Procuraduría se queda con una parte de esos bienes. En el caso de esta ley, ¿qué pasa con los bienes ya incautados? Ese es un tema que generó inclusive discusiones en Ecuador, que es el país anterior a nosotros, que tiene una ley más nueva. Después de Ecuador pasamos nosotros. Ecuador fue en el 2021, a principio, enero, febrero, y allí se observó el proyecto de ley porque no desarrolló una especie como de regulación de disposición de esos bienes, y eso fue moldeado y acomodado. En el caso nuestro, nosotros tenemos un organismo de administración de bienes incautados, y a ese organismo es que se le está dando la facultad de que administre esos bienes, pero observando la ley, que a los que están vinculados con la ley de extinción de dominio hay que darle un trato especial, es decir, abrirle una especie de administración aparte en relación a los otros bienes que se incauten por aplicación de otras leyes especiales. Doctor, antes de seguir profundizando sobre la ley de extinción de dominio, me gustaría saber, ¿en qué se diferencia
la ley de extinción de dominio, de la ley de lavado de activos y de la ley de enriquecimiento, de declaración jurada de enriquecimiento ilícito en República Dominicana? Es una diferencia muy clara y muy obvia, y ahí es donde muchas personas se pierden y como que empiezan a no entender la naturaleza de la ley de extinción de dominio, y estamos aquí para aclarar ese tipo de cosas. Si usted observa, cuando se inicia una acción por narcotráfico, por lavado de activos, por cualquier infracción de carácter penal, usted va a ver que a la persona que persiguen. La persiguen porque se ha configurado una infracción penal, y esa infracción penal está vinculada con conducta que están en la ley de lavado de activos, o con conducta que están en la ley de droga o en otro tipo de legislación. Y usted ve que persiguen a la persona porque esa persona cometió una infracción, y en esa infracción ahí viene que han sido objeto de lavado, y entonces se persiguen por esa ley. Sin embargo, la ley de extinción de dominio es una ley autónoma que tiene un carácter in rem. In rem quiere decir que se enfoca en la cosa. La persona se deja de lado y solamente se ataca el patrimonio, porque ese patrimonio está vinculado con cualquiera de esas leyes que acabamos de mencionar, y eso puede correr paralelo, no tienen que ir en el mismo proceso. Si ya se inició un proceso, por ejemplo, de narcotráfico y de lavado, y solamente se está persiguiendo a la persona y se le da oportunidad que el patrimonio sea perseguido por la ley de extinción de dominio, pueden correr paralela de una manera perfecta. Ahí no hay ningún entorpecimiento de carácter procesal, porque el legislador sentó claro cuál rol se va a desarrollar en cada uno de esos ámbitos especiales, y está diciendo que en extinción de dominio se va a perseguir el bien, y en todos los demás casos se puede perseguir la persona. No se puede vincular la persona cuando se está accionando por la ley de extinción de dominio, porque solamente se está enfocando el patrimonio, no la persona. Solo el patrimonio, doctor. Claro, el bien. Solo el bien. Claro. Usted plantea que inclusive, abierto un proceso penal, pudiera paralelamente iniciar un proceso de extinción de dominio sobre los bienes. Sí, lo que no puede haber es doble juzgamiento, el non bis in idem, eso está claro, ni electa una vía tampoco, porque aunque el Código Procesal Penal corrigió ese principio, esa regla general, mejor dicho, que se aplicaba en el orden procesal de electa una vía, ya el Código Procesal determinó que en un proceso, si usted no está persiguiendo aspectos civiles, usted lo puede llevar por la vía civil y no se le puede objetar nada. Igual, si usted tiene un proceso civil y quiere llevarlo por lo penal, si usted no está vinculando cosas que ya están por una vía de judicialización, usted lo puede hacer perfectamente. Lo que usted no puede hacer es abrir un proceso de narcotráfico y encartar ahí una vía de acción de incautación de bienes y de solicitarle que le sean decomisados por la vía penal y después hacerlo por la vía de la extinción de dominio. Eso sería algo que violentaría el debido proceso y afectaría inclusive los derechos de la parte o de la víctima o del imputado que está involucrado en ese proceso, porque usted está persiguiendo por dos vías diferentes la misma cosa, y eso está expresamente prohibido. Doctor, ¿cuáles son los ilícitos principales que dan origen a la extinción de dominio? Si tú observas, esa es una de las cosas que yo objeto de la ley, aunque ya se haya aprobado. Para mí eso no es una fortaleza, y lo dije anoche en un conversatorio que tuve sobre esta ley. El catálogo de infracción es demasiado amplio. Por ejemplo, cuando se aprobó por primera vez en Colombia, el catálogo no era tan amplio. Lo que se hace es, se encuadra una conducta o una ley especial que tiene un concurso de infracciones amplio, pero nosotros entonces hemos definido un catálogo con 27 ítems que significan conductas que se han endosado a la extinción de dominio. Yo digo
de manera personal, es mi criterio, pudiera equivocarme, es normal, que ese catálogo se amplió como una forma de que la ciudadanía no direccionara, no se enfocara en los temas que le causan daño a los políticos, que la gente no se enfocara en la corrupción y que no se enfocara en la criminalidad organizada, porque esos son los puntos centrales de la extinción de dominio. Por ejemplo, ahí se incluyó inclusive hasta los delitos fiscales, se incluyó el tema de la estafa agravada, o sea, un sinnúmero de cosas que desde mi punto de vista pudieron irse agregando gradualmente, no de golpe, porque nosotros estamos como introduciéndonos en una mecánica, en una modalidad procesal, porque es una ley procesal que todavía no tenemos una gran experiencia en su aplicación y vamos como aplicando un paso a paso, aprendiendo cómo podemos tener éxito en la aplicación de esa ley. No podemos meterle todo de golpe porque entiendo que eso no es aconsejable. Doctor, no hice qué tiempo de irnos a la pausa y creo que Junior no se equivocó a la hora que lo introdujo, porque habló que usted es un maestro y creo con la forma que lo está haciendo, los amigos televidentes que no son abogados, no saben de finanzas, están entendiendo básicamente y lo correcto lo que significa esta ley de extinción de dominio. Con el permiso del profesor bienvenido Melo, pues Fabián Melo, vamos a la pausa y luego de la pausa continuamos con esta interesante entrevista. De vuelta con Cerrando la Noche y esta interesante conversación con el doctor bienvenido Fabián Melo. Doctor, diferencia rápida entre la ley de extinción de dominio, la ley de declaración jurada que incluye o prevé el incremento de patrimonio del funcionario. ¿Cuál es la diferencia también con esta ley? Si observa, es la misma respuesta anterior. En el caso de la declaración jurada, del enriquecimiento ilícito o sin causa, que son conductas que están en la legislación penal material, todo lo que apunte a una legislación penal material, pues vincula a la persona. Esta ley es una ley procesal que tiene un aspecto formal y de ejecución de proceso para extinguirle el dominio o la propiedad a un ciudadano que está vinculado con un ilícito. Hay una discusión que yo entiendo que es una discusión que se ha introducido para contaminar el debate, para distraer a la sociedad, para confundir, y no tiene ningún fundamento, que quieren convertir la ley en una ley parásita, y lo digo de manera responsable, en el sentido de que si no hay una decisión en lo material, si no hay una decisión en el fondo, es decir, si a una gente no lo condenan previamente por el ilícito, entonces no se puede perseguir por extinción de dominio y le están queriendo quitar el carácter autónomo a la ley. Yo digo que eso no es verdad. La sociedad tiene que entender que la ley de extinción de dominio es una ley autónoma que solo se enfoca en perseguir el bien in rem, no la persona, y pueden tomar destinos paralelos. La ley de declaración jurada, la ley, el Código Penal, cualquier ley material que regule conductas penales corre diferente a como corre la ley de extinción de dominio, porque todas las leyes que regulan conductas penales a nivel material, es decir, usted cometió un hecho, ese hecho tiene un supuesto que es la conducta que se configura y una sanción penal, eso es una ley material. La ley de extinción de dominio no se enfoca en sancionar penalmente a ningún sujeto, sino se enfoca en capturar solamente y exclusivamente la propiedad. Doctor, otro aspecto de esta ley que fue objeto de muchas discusiones, que de hecho el Senado de la República, en el proyecto último que envió a la Cámara de Diputados, preveía taxativamente el tema de la retroactividad o la no recuerdo ahora el retrospectividad. Retrospectividad de la ley. El senador de la provincia de Santo Domingo, que digamos en la última etapa acuñó este proyecto y trabajó para que el mismo pueda salir hacia adelante, decía que a pesar de las modificaciones que hicieron en la Cámara de Diputados, que luego también ellos acogieron, no sé las razones, pero la acogieron,
plantea que la ley sí puede perseguir bienes hacia atrás. Y hay toda una discusión con esto. Y quiero saber su perspectiva, si eso es correcto, si la ley puede tener, en este caso, la facultad de irse hacia atrás, aunque no se diga que es retroactiva, o si no puede. Claro que puede, y es un error también, este otro error que se ha introducido en el debate para también contaminar el debate, y tiene que ver con hacer uso indebido de la figura de la retroactividad, porque la Constitución en el artículo 110 lo prohíbe de manera expresa y no se puede utilizar el término retroactividad, y nosotros no tenemos una experiencia en la dogmática que pueda apuntar a armonizar con la Constitución el criterio de retrospectividad tampoco. Lo que sí nuestro Tribunal Constitucional ha analizado es los efectos de las leyes en el tiempo, y nuestra jurisdicción a nivel ordinario, la Suprema Corte de Justicia también lo hizo con la ley que mencioné hace un rato, 187. El Tribunal Constitucional ha determinado que una ley procesal de procedimiento puede retroceder en el tiempo para aplicarse a aquellos actos que aún estén en curso y que no estén consolidados. Eso es algo que es criterio, y nuestro Tribunal Constitucional ha abrazado esa doctrina, y como ha abrazado esa doctrina, nosotros entendemos que esa doctrina armoniza con la ley de extinción de dominio, y la ley de extinción de dominio a su vez es un proyecto que no se puede decir que es una ley independiente de la Constitución, porque esa ley la creó la propia Constitución. En ese sentido, si la ley retrocede en el tiempo para aplicarse a hechos que aún no están consolidados, entiéndase, hechos o bienes que están vinculados con ilícito y que no pueden consolidarse jamás, porque la Constitución en el artículo 110, en la parte infine, deja claramente establecido que para que haya retroactividad tiene que ser que esa conducta esté vinculada con una ley de manera correcta, que se le pueda aplicar la ley de manera correcta. Si la ley no se puede aplicar de manera correcta o no se aplicó de manera correcta, no hay retroactividad. Se puede ir hacia atrás para que esos efectos que no se han consolidado puedan ser, pueda aplicársele a la ley de extinción de dominio. Eso es lo que nosotros hemos dicho desde un principio. Ir hacia atrás no es retroactividad, es consolidar los efectos en el tiempo, y no podemos emplear el término retroactividad porque es incorrecto. Si se emplea el término retroactividad, se está entonces colisionando con el artículo 110 de la Constitución, que lo prohíbe de manera expresa. Pero en la práctica, ¿qué estamos haciendo cuando retrotraemos el tiempo a la ley? Ir hacia atrás. Lo que pasa es que hay una mecánica, y eso es técnico, que establece que una ley de procedimiento puede retroceder para consolidar efectos de actos que aún están en curso. Eso no es retroactividad, y nosotros podemos poner ejemplo. En el caso del Tribunal Constitucional, habían recursos, habían actuaciones procesales en materia constitucional que se estaban conociendo en la Suprema Corte, que era quien conocía las acciones de constitución en materia de constitucionalización. ¿Y qué hizo el Tribunal Constitucional? Que inmediatamente se aprobó esa ley. Todos esos casos que venían anteriores a la aplicación de la ley se le aplicó, porque es una ley procesal, y eso no es retroactividad, eso es consolidar y aplicarle la ley a aquellos casos que ciertamente están en curso. Consolidación quiere decir que usted ha actuado conforme a la ley, que usted ha actuado conforme a un mandato legal y que nadie puede afectarle ese derecho. ¿Por qué no se lo puede afectar? Porque es un derecho adquirido. Si yo soy, por ejemplo, hago una negociación con una persona que está cometiendo hecho ilícito
y yo puedo probar que yo por mi propiedad yo pago impuestos y que eso, aunque provenga de un hecho ilícito, yo lo compré y le pagué sus impuestos, a mí el Estado no me puede afectar porque yo soy un tercero de buena fe. En ese sentido, debo decirle a la sociedad que no se asuste porque esta ley no va a perseguir a personas que cumplen cabalmente con su deber social. Esta es una ley que solamente va a perseguir a aquellos que establecen maniobras y mecanismos para disfrazar conductas ilícitas en la adquisición de propiedades. Entonces hay una situación muy complicada a partir de la exposición que usted hace, doctor Fabián Melo, porque hemos escuchado una parte de la comunidad jurídica celebrar inclusive el hecho de que desapareció el tema relativo a la retroactividad de la ley y que en lo adelante esta ley no puede perseguir esos bienes mal habidos que pudieran existir en manos de ciudadanos. Entonces, usted nos está planteando a partir de la cita de jurisprudencia de la Suprema Corte, del Tribunal Constitucional y de planteamiento doctrinario, todo lo contrario. Entonces, ¿la ley no debió ser clara en ese aspecto, doctor? La ley lo es. La ley es clara. Lo que pasa es que la ley no puede contener una norma que colisione con la Constitución. La ley no puede decir que se aplica retroactivamente, porque entonces ya eso sí sería una inconstitucionalidad evidente. Por ejemplo, Colombia tiene en su constitución una irretroactividad en materia fiscal, pero para las personas que dicen que esa irretroactividad no se asimila a la de República Dominicana, debo decirle que la retroactividad está en convenciones internacionales, y cuando usted asume una convención internacional, usted está asumiendo su postulado. O sea, que la retroactividad es una figura que atraviesa todo el corazón del bloque de constitucionalidad, y Latinoamérica no puede abstraerse a esta figura. Ese es un tema importante, porque nosotros aquí tenemos en el artículo 146 el principio de la proscripción de la corrupción. El país suscribió y ratificó acuerdos internacionales anticorrupción, que de hecho plantean la no prescripción de los delitos de corrupción. Y yo le pregunto, doctor, dentro de esa tesitura, ¿no arrastra también a los bienes en el tiempo? Claro que sí, y aquí debo apuntar algo porque esto genera cierta discusión paralela a la ley de extinción de dominio, porque ya en algunos países como Argentina y otros se ha declarado por sentencia que la corrupción no prescribe, igual República Dominicana. Y debo decir que dentro de la doctrina de Paul Rouvier, de los efectos de las leyes en el tiempo, él plantea que el legislador puede limitar la prescripción, puede convertir en imprescriptible una conducta, pero también puede limitarlo. O sea, eso es un derecho que tiene, una facultad, una potestad que tiene el legislador. Y en este caso, créanme, que la posición intermedia en la que se ha posicionado el legislador dominicano es la más razonable y pasa cualquier filtro de razonabilidad y cualquier filtro que se le aplique en el Tribunal Constitucional, porque vamos a imaginar que Colombia es el único país que ha convertido la extinción de dominio en intemporal, pero Colombia, cuando se aprobó la ley en los 90, tenía una prescripción de 20 años. Esa prescripción la tiene Costa Rica de 20 años. El Salvador tiene 2 prescripciones, una de 10 años y una de 30 años. La de 30 es para delito de corrupción y de criminalidad organizada. Nosotros estamos en una prescripción de 20 años. Yo pienso que darle una imprescriptibilidad a cualquier conducta es tal vez afectar la seguridad jurídica, porque
no es verdad que usted puede tener la capacidad técnica de usted investigar un hecho que pasó 100 años atrás o 80 años atrás. Eso es muy difícil y eso puede convertirse en una situación técnicamente difícil de poder manejar. En el caso del Constitucional con la ciudadana haitiana de Guise, el Constitucional retrocedió hasta el 1929 para despojar de la supuesta nacionalidad todos los que eran haitianos y que habían nacido en este país como hijos de ciudadanos en tránsito o de personas en condición de ilegalidad porque estaban aquí en el país como ilegales y sus hijos a su vez, como es un acto ilícito, no podían ser dominicanos y retrocedió hasta el 1929. Entonces, en ese caso y en el caso del pasivo laboral se podía retroceder, pero para aplicársela a los bienes de la criminalidad organizada no se puede retroceder. Eso es algo como que no lleva lógica y defender eso es algo absurdo. Bueno, lamentablemente, doctor, el tiempo acabó. Pero asumamos esto como una primera conversación de muchas que de seguro vendrán. Así es, así es. Vamos a agradecer al doctor bienvenido Fabián Melo el habernos acompañado hoy en el inicio de esta conversación, porque si este tema se ha estado discutiendo ahora, esperemos el año cuando vaya a implementarse la ley para saber si la canela es fina, como dicen en el árbol popular Giovanni Almonte. Así es, así es. Así a ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos nuevamente en una nueva edición de Cerrando la Noche.